Paulino, buenas noches. También en el día de hoy. Hoy están, además, Pablo Roma, y Gabriel Slavinsky, cambié los nombres, los rebauticé. Pablo, gracias, Gabriel. ¿Cómo andan? ¿Bien? Nos vamos a meter en el análisis de lo que está pasando en términos políticos y demás. Vamos a sondear un poquito la sensación térmica, el humor social. Pero el dato a esta hora es que ha definido el gobierno por decreto, pese a que Milei el domingo pasado dijo eso es una tarea del Congreso, pese a que Adornis el miércoles en conferencia de prensa, Manuel Adorni dijo no va a ser por decreto, y lo hace por decreto porque entiende que apartándolo de la ley bases va a fluir mejor la discusión de la ley bases, porque acá se iba a trabar, porque la oposición le pone iba palos en la rueda a sacar un aumento adicional porque definitivamente a los jubilados le hacen pagar el plato roto del ajuste. Sí, Paulino, efectivamente, es un comunicado de la Oficina de la Presidencia que confirmó esta noche, cerca de las 9 de la noche, que va a haber una especie de pago extra, digamos, por lo que fue el ajuste de estos primeros meses sobre los jubilados, del 12,5%. Yo estuve hablando hasta recién con el Ministerio de Economía, con fuentes muy importantes en el Ministerio. Sabés que la semana pasada había un borrador de la ley bases que supuestamente iba a tratar el Congreso. Ahí había un proyecto sobre las jubilaciones, y lo que decía es lo que se va a confirmar cuando conozcamos probablemente este DNU, que la actualización no va a ser con el mes anterior, sino va a ser con 2 meses anteriores. O sea, el dato, la suba de abril por inflación va a ser la inflación de febrero, que fue del 13,2%. Bueno, es que es lógico porque entendamos que el dato de febrero se conoce a mediados de marzo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, podría ser 3 meses para atrás, podría ser un cuatrimestre para atrás. Digo, venimos de... No, es que si fuera 3 meses para atrás no cambies la fórmula, porque ahora te iba a venir el impacto positivo si la inflación bajaba, que es lo que el gobierno quiere evitar, de aumentos de jubilados por encima del 35-40, porque la inflación del 25 y del 20 entraban en la fórmula, contra una inflación del 10. Entonces, en la mala al jubilado le dijiste ajustate con la vieja inflación que era menor. Y cuando viene la buena, que era la vieja inflación es más alta que la nueva, vas a recuperar, te dicen no, solo el 12,5 más no hay. Exacto, bueno, es el 12,5 más la inflación de febrero, te va a dar más o menos un 25%. Acordate que en el primer bimestre tuviste una inflación del 36%. Si agarrás diciembre, es una inflación del 71%. Para el gobierno, digamos, lo que está calculando es que va a haber una recomposición del 64%. O sea, que más o menos tenés una pérdida, obviamente, para los jubilados. Obviamente ese 64 es sumando el bono de abril, que son que es 70.000 pesos y que no va a estar quizás todos los meses. Y que ¿no? solo para la mínima. Para la mínima. Claro. O sea que hay algunos jubilados que no lo cobran. Recordemos que la mínima hoy está en 135.000 pesos, con el bono termina en 205.000 pesos. Así que esta es un poco la novedad a esta hora, o sea que del dato de jubilados. 205.000 pesos, gran información, Francisco, se le van a sumar 25.000 pesos del bono, de aumento, que no van a ser sobre los 100, ahora que me estoy dando cuenta, sobre los 205. No, es sobre van a ser sobre 135. Sobre 135, claro. O sea, son 27.000 pesos, 27.000 pesos, más eventualmente el adicional de febrero, que fue el 13,8 de inflación. El 13,2. 13,2. Sí. Con lo cual vas a tener ahí un 13,2 sobre 135. O sea, cuenta rápida, 16.000 pesos. Más 27 te daría 43.000 pesos. O sea, en vez de 135 vas a cobrar 170 y pico. 180. Y si tenés la mínima, 70.000 pesos. O sea, vas a ir a 250. Sí, es una inflación obviamente. Perdón, 250. Le estás dando al jubilado 8.000 pesos por día. Sí, obviamente. La mínima sabemos que está muy complicada, obviamente. Pero más del 50% ganan la mínima. Más del 50%. Estamos entendiendo. Lo que quiero marcar es que definitivamente los jubilados han vuelto a pagar en buena forma el peso del ajuste en la Argentina. ¿Querés un dato más sobre el peso del ajuste? El gasto en el primer bimestre cayó 38%, lo cual para muchos obviamente es una buena noticia porque es por primera vez desde 2011 que la Argentina tiene un superávit financiero. De esos 38 puntos, 13 son jubilaciones. 6 son subsidios, 5 son obras, 5 son transferencias a provincias, 4 son salarios públicos. O sea, esa es el escáner, la radiografía hoy del ajuste. ¿Qué pesó particularmente sobre los jubilados? Por eso el gobierno también se apura, porque
con la fórmula anterior vos tenés un ajuste que iba por salarios o RIPTE, que es más o menos lo mismo, y recaudación. Las dos cosas se están cayendo. O sea, ibas a profundizar el ajuste. Y acordate que estuvo la segunda del Fondo Monetario Internacional hace poco en la Argentina y dijo, cuidado, ajusten por inflación las jubilaciones y las pensiones. Y aparte, avancen, esto también estuvo circulando en algún borrador la semana pasada, con el impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias que le va a pegar de lleno a más de 1 millón de argentinos eventualmente, que además hoy tienen los bolsillos más flacos porque pagan todo ese ajuste cuando vos decís subsidios, es más luz, más gas, más agua, más nafta, liberaste tarifas, lo cual no es ni bueno ni malo, es descriptivo, pero hay alguien que lo paga. Y lo paga el que usa el auto, lo paga el que tiene acceso a la red eléctrica, el que tiene acceso a la red de gas, lo paga el que consume agua. ¿Hay impacto en las encuestas o no? Sí, hay un impacto. ¿Menor por ahora? Sí, es paulatino. Nosotros venimos midiendo de diciembre, enero y marzo. Y lo que vemos es que enero fue el momento donde el gobierno tenía mayor nivel de aceptación, tanto en imagen del presidente como en apoyo de las medidas. Y en febrero empezó a caer, digamos, ¿no? Por ejemplo, en febrero le aumentó 6 puntos la imagen negativa al presidente. Igual el presidente es el dirigente político de mayor imagen en Argentina. Sí, hoy tiene casi 42% de imagen positiva. Después, mira, cuando uno pregunta sobre el paquete de medidas del gobierno, nosotros preguntamos en general para no confundir tanto, porque hay muchas cosas, digamos, ¿no? El gobierno tiene 42%, la respuesta positiva es de 42%. Cuando uno pregunta si cree que Milei puede liderar esta nueva etapa política, baja casi a 38%, digamos, ¿no? Bueno, pero es bastante similar. ¿Todo eso es en el país o capital y conurbano? No, país. Entonces, un poco me parece que la conclusión, el mes de febrero fue un mes muy, muy difícil para el gobierno, muy complicado. Yo creo que hay esto que decían recién, la recomendación del Fondo Monetario Internacional, hay una preocupación en la gente por lo político, además de, obviamente, porque se entiende que el gobierno tiene un rol político para resolver los problemas económicos, ¿no? El problema de la inflación no es solamente un problema, como dice el gobierno, un problema de la macro, ¿no? Porque si no, Caputo no se sienta con los empresarios de los alimentos, de las alimenticias, para decirle, che, ustedes están fijando los precios a $1 de 2.000 y el dólar es de 1.100, bájenlo, ¿no? Porque ahí está interviniendo el gobierno, ¿no? No es el mercado que espontáneamente organiza el equilibrio social y la economía, ¿no? Hay una mirada naif ahí, decís. Sí. O por lo pronto no completa. Muy teórica. Falta... la realidad se le va imponiendo al gobierno. Porque lo mismo pasa con lo que ustedes marcaban de las jubilaciones. O sea, cuando Milei dice la motosierra y la licuadora no se negocia, la licuadora en la política son las jubilaciones. Dice empleo público. Y el otro gasto social, ¿no? Y gasto pero fundamentalmente planes, la caja previsional. Totalmente. Entonces, y el gobierno tiene que la realidad se le impone porque son los jubilados los que están sufriendo el costo del ajuste fundamentalmente, además de los trabajadores, además de los sectores medios, porque la transferencia de ingresos y de ahorros de la clase media hoy es muy grande. Y yo creo que el problema... ¿Vos crees que la clase media está pagando más platos rotos que los sectores vulnerables? Yo creo que son velocidades distintas. Los sectores vulnerables van a una velocidad mayor, pero la clase media está pagando el costo del ajuste de una manera... Porque hay algunos que advierten que en los sectores vulnerables, fruto de la ayuda social, fruto de las compensaciones, de haber duplicado la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, de tener todavía cierto cobijo y cierta red, definitivamente el impacto es muy importante, pero que la velocidad de impacto en clase media se aceleró mucho en los últimos 3 meses por todo esto que marcábamos de duplicaste el costo de las tarifas, cuadruplicaste la luz. Nosotros decíamos que el gobierno de Alberto Fernández, para el único sector que no tenía políticas, era para la clase media. Y Milei profundiza esa situación, digamos, ¿no? Salvo ahora lo de los vouchers, pero... Claro, los vouchers es una idea de apuntalar al sector... Pero más bajo de la clase media. Correcto. Más bajo de la clase media. Que paga una cuota de hasta 55.000 pesos. Entonces, para que su hijo vaya a la escuela. Vos ves que cae, cuando vemos que cae la actividad, no solamente, pero también
el consumo. Y eso implica, bueno, un retroceso también para los sectores medios. Déjame hacerte una pregunta con el tema de la imagen positiva y demás. Ayer Caputo, que estuvo en el CICIP, en el Hotel Hilton, con el círculo rojo, digamos, del establishment, dijo que hoy el presidente ganaría en primera vuelta con el 58% de los votos y que el 70% de los argentinos cree que va a terminar con la inflación. Digamos, estos números, digamos, son los números obviamente del gobierno, pero digo, ¿vos los ves? ¿Están en los relevamientos que vos tomás o no? Yo no tengo esos números. Ahora, puedo entenderlo de alguna manera. Yo creo que el gobierno entiende que su base social sigue intacta, ¿no? Ahora, la confusión es que si la base social es la del 56% en balotaje o es la del 30% en paso y el 30% en general. Yo tiendo a pensar que tiene ese 30 duro. Que el duro es el 30. Y el gobierno hace una vueltita a decir, mantengo mi base, mantengo todo lo que tengo, pero es lo del balotaje. Y yo creo que lo del balotaje no es todo propio del gobierno. Lo propio del gobierno para mí es el 30. Te voy a complementar algo. Yo creo que en ese sentido el gobierno hizo un buen diagnóstico estratégico del mapa político. Porque entendió de que tenía ciertos rivales que pudo traerlos al escenario, disputar y ganar esa lucha. Entonces vos ves un gobierno con una enorme iniciativa de la mano del presidente que está casi en soledad en el escenario. Que cuando trae a un rival es circunstancial y esporádico. ¿Quién se le plantó al gobierno en estos primeros 100 días? Quizá en un momento Kicillof, en el último tiempo la CGT también con algún paro, Nacho o Nachito Torres, depende de cómo lo tomamos, Martín Lustó, pero son esporádicos. Yarlora. Y él genera, Yarlora y se apagó. Digo, genera luchas, los trae al escenario, yo creo que con un enorme contraste también con el estilo de liderazgo de Alberto Fernández, que medio que hacía equilibrio en el ring de box, miraba al banquito y estaba Cristina, que le disparaba más que lo ayudaba quizá, o le reprochaba, y del otro lado se peleaban en Juntos por el Cambio para pegarle. A ver, recuperó la centralidad política y la iniciativa. Que hay alguien que manda, que es presidente sin duda. Sí. Creo que por eso el cimbronazo de las declaraciones de Villarroel de ayer, que se desmarca de decisiones estratégicas del propio presidente con quien había desayunado. No hubo réplica. No le tiraron los trolls por la cabeza, como ocurrió con el debate en el Senado. Me parece que algunos tomaron nota de que hay una importancia llamada Villarroel que trasciende a las diferencias que pueda mantener con Milei. No hay duda, pero hay que ver si eso es circunstancial, esporádico o es sistemático y constante. Hay una diferencia enorme en eso. Digo, porque quizá fue, bueno, me desmarco por una vez porque me pasó lo que sucedió en el Senado y para negociar en fortaleza y luego establezco alguna relación mucho más cercana. Igual tiene lógica lo que dijo acerca de lo que pasó en el Senado, porque ella defendía el aumento de salarios y lo volvió a defender en el día de ayer, diciendo que ganaban mal los senadores. Sí, y lo que dijo ayer también tenía lógica, tenía sensatez, pero fue de una dureza en los contenidos inusitado, inesperado para este momento. Porque nos quedamos muchas veces, los analistas políticos, los periodistas, con las formas. Al presidente que haya tenido Milei en sus primeros 100 días. Por la contundencia de los contenidos, sí. Exactamente. Pero viste que no le llamó tanto la atención porque la forma de la Corte que tiene que resolver el cuerpo que ella administra. El de Ariel Lijo. Le estaba desconociendo una decisión, pero sometiéndose a la misma y firmando la iniciativa para derogar un aumento por un pedido del presidente. Reconoce que en algún momento no descarta ser candidato a presidente o ser presidente y eventualmente después de una reelección de Milei. Dice, como sumando allí algún elemento. Te lo invierto. No hubo ninguna respuesta que no haya puesto un pero. Ni una. En todas marcó una posición diferenciada y luego mostró su cercanía con el presidente. En un esquema verticalista donde nadie puede sacar los pies del plato. Y donde una diputada que presentó un proyecto para volver a discutir la no punibilidad, para volver a discutir la punibilidad del aborto, una diputada muy joven, santafesina, unos 27 años, la primera definición pública que dijo es no sabía que tenía que consultar o pedir permiso. Quedó para la historia aquella frase, porque fue la primera aparición. Y no solo Villarroel no pide permiso, sino que eventualmente dice en público, trasluce, explicita una diferencia que ambos reconocen, que por ahora eventualmente no es un cisma, pero que empieza a dejar abierto un interrogante respecto al futuro en esa relación siempre
compleja entre el presidente y vice. Mismo en el tema de los militares, cuando ella habla justamente de que no está de acuerdo con que los militares vayan y ataquen a civiles por el tema del narcotráfico. Lo escudó por la cuestión judicial. Claro, dijo, a ver, ¿el Estado se va a hacer cargo de los militares? No queremos otros 70. Ahí le salió a responder Patricia Bullrich, dijo, estoy dispuesta a dar el debate. Dijo, no tiene nada que ver aquello con lo que estamos planteando, que es una batalla contra los narcos. Hoy estuvo el presidente del Paraguay, estuvo con el propio Milei. También estuvo con Milei en Olivos Guillermo Nielsen, cuyo pliego sí finalmente terminó teniendo los avales ayer en el Senado y va a convertirse en embajador en Paraguay. Y en una entrevista que dio, el presidente de Paraguay dijo, bueno, nosotros en Paraguay también tuvimos a civiles que le temieron al ejército. Le temieron a la idea de que participen, pero participaron y ordenaron. Como casi validando la iniciativa del presidente, digamos. O sea, que el presidente recurrió a voceros, otros mostraron encuestas desde el gobierno que en Rosario 68% quiere que intervengan los militares. Qué sé yo, es como preguntarle a alguien en medio de un caso resonante qué condena le daría tal, y perpetuo. Entonces, bueno, condena ya está, no hagan investigación. Yo creo que ahí Villarroel fue claramente con su agenda. No hubo una agenda, porque digamos, si hay una temática que vincula a Villarroel con el escenario político, es claramente la cuestión de las fuerzas militares. Por lo tanto, ella respondió con su agenda, no con la agenda del gobierno. Y déjame que te haga un resumen de esto. Te diría que en estos 100 días lo que vemos es desorden político que se trasluce rápidamente en la comunicación a nivel de gobierno. No así el presidente, que es bastante repetitivo y orquestado en el momento de comunicar. Es un presidente muy enfocado, diría, manteniendo la iniciativa en primer plano, y un gobierno que lo rodea, que hace lo que puede y que no, de alguna manera, no se deja conducir, o mejor dicho, el presidente no lo conduce de una manera en el que sea más orgánico la respuesta, tanto política como comunicacional del gobierno. Hay dos temas, volviendo al tema consumo, me quedé pensando, ¿no? Porque finalmente, antes que me olvide, Petroquímica Río Tercero ha suspendido personal por sobrestock y baja de ventas. Y efectivamente la situación en la industria del neumático está muy complicada. Bridgestone ha tomado la decisión de licenciar por un mes, a partir del lunes, a una parte importante de los 1.600 trabajadores. Ya venía de recortes antes. En sí. Ya venía de recortes, tuvimos un conflicto muy altisonante con el Sutna, que es un gremio muy belicoso, digamos. Hay 3 plantas de fabricación acá en la Argentina, ¿verdad?, de cubiertas. Y había un momento faltante, ¿te acordás? Incluso había problemas de importación, obviamente. Muchos, y la gente cruzaba para ir a cambiar los vehículos. Yo cuando estuve en septiembre en Catarata... Sigue siendo mucho más barato todavía hoy en Uruguay, por ejemplo. ¿En serio? Sí. Bueno, yo cuando estuve en Catarata en septiembre me impactaba porque te contaban que cruzaban, cambiaban las cubiertas y venían, como vienen sin cámara, adentro de las cubiertas venían 2 o 3 cubiertas adicionales de menor rodado para poder traerlas a la Argentina, y que te hacían ir a alguna zona de descampada para que ruede la cubierta, para que no parezca nueva y entonces aparezca como usada, digamos. Era maravilloso. Yo ya conozco algunos casos que ahora en Semana Santa, en Fraeventos, probablemente cambien los neumáticos. O sea que sigue existiendo. Sigue siendo. Sí, bueno, el negocio del neumático, sí, Paulino. Pero más allá de eso, digo, el consumo, hay 2 indicadores que a mí siempre me gusta seguir. El tema de la carne, que más allá de que tiene sustitutos, es la carne, somos muy carnívoros en Argentina, eso es lo que hemos aprendido. Y el tema de la leche. Mira, el tema de carnes está cayendo una vez más. Hay un frigorífico parado del Sadowa, en Mar del Plata, sin más lejos. Está cayendo el consumo per cápita, parcialmente sustituido por el cerdo, que es más barato, por el pollo, que ya no es tan barato. Y en el tema de la leche, el consumo de lácteos cayó 16,5%. Es que aumentaron muchísimo los lácteos. Los productores están con menos rentabilidad, hay temas de productividad, tuvieron la sequía, eso les costó mucho más la postura para los rodeos, o sea que tuvieron un costo incremental. Es de verdad, el precio internacional subió, ahora cayó 5% en el transcurso de los últimos meses. Entre 75 y 80% de la producción local se destina al consumo doméstico, por lo tanto, si baja el consumo y baja el precio internacional, eventualmente esa idea del viento de cola para el precio de la leche cruda se termina. O sea que hay que poner un asterisco ahí en términos de la producción tambera, que venía bien, casi preservada de la crisis. Y efectivamente había un problema porque había control de precios y había problemas para exportar, con lo cual no tenían mucho margen de rentabilidad. Todo eso se mejoró, pero encontró un límite ahora, entre la baja del consumo y la baja del precio internacional. Lo que digo es,
que efectivamente cuando uno dice que tenemos problemas en la micro, uno está diciendo, mirá, el problema en la micro también arrastra. No es que la macro cuando empieza a ordenarse arrastra solo la micro. También la micro en algún punto termina impactando en la macro. Déjame sumarte algunos datos de esta noche. Este es un informe de Equilibra que salió ahora cerca de las 10 de la noche. Mirá, caídas en el primer bimestre de 2024. Caída del consumo de nafta, 5,1%. Del cemento, 2,1%. 21%, perdón. 21. Autos, 5,9%. Siderúrgica, 8,7%. La producción vacuna, 1,6%. Y demás, y hay algunos otros más rubros, no los voy a citar todos porque son muchos, pero claramente hay un muy fuerte freno de la actividad económica. Ya desde el año pasado, vale la pena decir que esta semana se conoció el dato del INDEC con caída del 1,9% en el último trimestre, de 1,6% el año pasado. Ya venías en recesión, sí, pero claramente se está profundizando. Antes de volver al tema económico, solo un párrafo porque hubo un aspecto del decreto de necesidad y urgencia que fue invalidado ayer por la justicia en La Plata. Otro adicional a la cuestión laboral. La Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad de la